Hola, hola, mis queridos Aramar Lover. El día de hoy tenemos un video tutorial de esta hermosa taza a crochet. Es amigurumi porque está rellena. Vean qué hermosa. Puede ser para un regalo, puede ser para nosotros mismos para poder colocar nuestras agujas y que no se nos anden extraviando. También podemos colocar en toda la parte de acá lo que son nuestros marcadores de punto. Y es bastante útil. Me la pidieron mucho en las redes sociales, la puse en un video tutorial que no era de esta taza, por supuesto. Pedí que si la querían, que me pusieran comentarios, me han puesto comentarios y también me la pidieron por mis redes sociales. Entonces, aquí la tenemos. Vamos a pasar con la lista de materiales y ¿quieren aprender conmigo? Vamos, no te lo pierdas. Aquí estamos entonces con los materiales que vamos a utilizar. La taza que tengo de modelo es una taza que tiene rosado, tiene rosa vieja y tiene marrón. Pero en esta oportunidad voy a utilizar rojo. Voy a hacer la base de mi taza con lana roja, ¿sí? Voy a hacer el cuerpo de la taza con rojo y en vez de chocolate la vamos a hacer de leche, ¿ok? Entonces voy a utilizar mi lana blanca para hacer la parte de la leche. Voy a utilizar mi lana roja que va a ser la base y el cuerpo de la taza. Voy a ocupar dos botones, son los mismos que utilicé en mi taza anterior. Esta taza va a ser un poco más pequeña, ¿ok? Dos botones. Voy a usar mi gancho número 3.5, aguja lanera, mi tijera, marcadores de punto, relleno sintético, como le puedan decir en su país, relleno sintético, y voy a utilizar este hilo. Él es bastante delgado, más no es un hilo de coser, es un hilo un poco más grueso, porque con eso voy a hacer los detalles de las cejas, las pestañas y la boquita de la taza, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, no se olviden suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios y seguirme en mis redes sociales. Y espero que les guste tanto como a mí este video tutorial. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un aro mágico. Tomamos nuestro primer punto del aro mágico y vamos a montar 6 puntos bajos, ¿ok? Esto no cuenta como el primero porque con esta lazada es que se hace nuestro primer punto, ¿ok? Aquí. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, voy a cerrar un poco, 6 puntos bajos y cierro mi círculo. Voy a cerrar con un nudo deslizado en mi primer punto, ¿okay? Queda de esta manera, podemos ajustarlo un poquito más, perfecto. Mi segundo, vamos a hacer aumentos. Voy a hacer solamente una cadena para subir y voy a hacer otro punto bajo, un punto bajo en esta misma. Tengo 1 y tengo 2. Voy para el segundo, voy a hacer lo mismo, 2 puntos bajos en cada uno de mis puntos, de mis espacios. Así voy a hacer toda mi vuelta de aumentos. Un punto bajo, otro punto bajo y así voy a hacer. Si comenzamos con 6, voy a hacer una vuelta de aumentos, entonces quiere decir que en esta vuelta número 2 voy a tener 12 puntos. Voy a continuar y cuando llegue al final entonces vuelvo con ustedes. Llegué entonces al final y cerré con punto deslizado. Voy a subir de igual forma que el anterior con una cadena, ¿verdad? Y en esta oportunidad no voy a hacer en el primero 2 puntos bajos. Tengo 1, 2. El segundo solamente 1.
el tercero 2, el cuarto 1, en el quinto 2, y esta va a ser la secuencia. Aquí viene 1, aquí vienen 2. La secuencia es 2 puntos juntos, 1 sin aumento, con aumento, sin aumento, con aumento, sin aumento, hasta llegar hasta el final, y vamos a tener en total en esta tercera vuelta 18 puntos bajos. Cuando llegue al final, vuelvo con ustedes. Llegué aquí al final y en la cadena de subida voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Ok? Tengo entonces mi tercera vuelta, voy para mi cuarta vuelta, subo con una cadena, hago 2 puntos bajos en la primera, 2, y voy a hacer ahora, en lugar de 1, voy a hacer 2 puntos bajos sin aumento, y en el próximo aumento. Estoy haciendo una regla del círculo para que el círculo me quede totalmente plano, ¿ok? De esta forma voy a seguir hasta el final. Voy a hacer un aumento, 2 sin aumento, un aumento, 2 sin aumento, así hasta llegar hasta el final. Cuando llegue al final, vuelvo entonces con ustedes. Llegué entonces aquí al final y cerré con punto deslizado. Voy a subir con una cadena y les voy a explicar lo siguiente. Se lo voy a dejar por aquí, esta descripción, y es la siguiente. ¿Cómo comenzamos? Vamos a recapitular. Comenzamos con un aro mágico, ¿verdad? Y 6 puntos bajos. Luego la segunda vuelta es una vuelta de aumentos. Van a ser aumentos hasta llegar a la vuelta número 8, con la regla que tenemos, una regla para tejer los círculos y que nos queden totalmente planos, que no se encojan, ¿ok? La tercera vuelta la hicimos de solamente una cadena, 2 puntos juntos, quiere decir que es un aumento, dejo 1 y sigo con aumento, 1 con aumento. La cuarta van a ser 2 puntos juntos, dejo 2 sin aumentar y aumento en el siguiente, para que me queden 24. En la vuelta número 5 voy a dejar 3 sin aumentar y en el siguiente voy a aumentar. Van a tener 30 puntos. En la número 6 voy a dejar 4 espacios sin aumentar y luego viene un aumento. Vaya a tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 voy a tener 5 sin aumentar y en el siguiente aumento para tener 42. Y la última, que va a ser la número 8, voy a hacer 6 espacios sin aumentar en el siguiente aumento y así voy a hacer toda, por supuesto, mi vuelta, y esa va a ser la última. Voy a hacer 2 exactamente iguales, ¿ok? Quiere decir, voy a tener uno que tiene 8, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Y voy a hacer otro exactamente igual del mismo color. Voy a juntarlos porque recuerden que esto tiene un derecho y un revés para que se vean los dos derechos. De todos modos, la parte de acá no se va a ver de la parte de adentro porque va a estar sellada, pero siempre viendo de que esta parte, que es el derecho, quede por la parte de abajo de la taza, ¿ok? Entonces, estas dos las vamos a unir y voy a hacer otra igual del color que quiero que sea lo que tengo dentro de la taza. La voy a hacer exactamente igual, ¿ok? Entonces, vamos a unir estas dos piezas con mi aguja lanera. Voy a cortar un poquito acá esta punta que está un poco hilachada. Voy a introducir acá en mi aguja lanera y les voy a explicar la forma en que las vamos a unir, las dos piezas. Ya que nosotros tenemos
Vamos a ver, 42. Tenemos 48 espacios en cada uno de nuestros lados. Yo las voy a coser uno con uno y no debo tener ninguna diferencia. Voy a comenzar por acá, que es donde termina, y hago uno hacia abajo y hago uno hacia arriba. De esa forma, disculpen, se me enredó mi lana. Se enredó mi lana. De esa forma va a ir quedando de manera perfecta. No se va a ver la costura. Dejamos, por supuesto, en una de las dos tapas, vamos a dejar una hebra bastante larga para poder unir las dos. De esta forma voy a ir cosiendo. Fíjense qué bonito va quedando, ¿verdad? Voy a ir cosiendo. Una va con la de abajo, justo. Y así voy a ir cosiendo mis dos piezas. Y cuando ya la tenga toda unida, vuelvo entonces con ustedes, ¿ok? No se vayan. No se olviden suscribirse, darle a la campanita, dejar cualquier comentario, seguirme en mis redes sociales. Y no se vayan, ya volvemos. Llegué entonces acá al final. Voy a quitar mi marcador de puntos. Voy a hacer un punto deslizado en este último que está acá. Y voy a subir con una cadena. Aquí en esta oportunidad voy a dar vuelta a mi tejido, porque voy ahora a tejer por la parte de afuera de mi taza, ¿ok? Ya hice mi primer punto. Puedo colocar acá un marcador, aunque se ve bastante, y voy a comenzar a hacer exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior. Esta vez es más fácil porque ya no están tan pegados los puntos por mi unión que hice de las dos tapas. De esta forma voy a ir haciendo punto por punto, punto bajo, hasta tener, vamos a repetirlo, dependiendo de cuán alta querramos nuestra taza. Porque en esta oportunidad, para esta taza, vamos a contar acá con esta misma aguja. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para esta taza hice 11 vueltas. Vamos a hacer esta taza que tengo aquí. Fíjense que es mucho más pequeña que esta, ¿sí? Es muchísimo más pequeña. Por ende no voy a poder hacer la misma cantidad de vueltas porque si no me va a quedar como un vaso. Entonces voy a hacerle a esta aproximadamente, voy a hacer unas 7 vueltas. Cuando tenga 7 vueltas, vuelvo con ustedes. Llegué aquí a mi vuelta número 8. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente? Vamos a hacer el borde, ¿ok? Entonces voy a subir con una cadena, voy a desplazarme al siguiente punto, voy a bajar uno más, otro, y voy a introducir el gancho, voy a alar y voy a hacer un punto deslizado. Sigo en el siguiente y hago lo mismo. Vuelvo, fíjense que sigo en el mismo, la misma hilera, lo pongo bien flojo y hago. De esta forma va a quedar el reborde de mi taza. Se puede observar. Inclusive podemos cambiar el color. Vamos a hacerlo en este momento para que pueda tener un contraste. Voy a hacer acá un punto deslizado y otro punto, perdón, y una cadena. Voy a apretar para que vean qué bonito va a quedar. Voy a cortar acá. Voy a hacer aquí y voy a utilizar un rojo más oscuro, un poquito más oscuro. ¿Qué voy a hacer? En el siguiente punto, en el siguiente espacio, como cada vez que yo cambio de color, voy a introducir, hago una cadena, aprieto, perdón, una cadena, ya tengo mi cadena hecha, aprieto y me voy a ir a la parte de abajo, como expliqué, 1, 1, 2 y agarro la parte de abajo y subo.
así hago el siguiente, el mismo al lado, tomo el punto, lo aflojo, vuelvo a hacer lo mismo. Así voy a hacer por todo el borde de mi taza hasta llegar al final. ¿Ok? De esta forma voy a ir cogiendo punto por punto. Aquí voy el tercero, el cuarto, perdón, lo aflojo y uno. ¿Ok? De esta forma voy a ir haciendo todo el borde. Cuando llegue aquí al final, vuelvo entonces con ustedes. Llegué aquí al final, voy a hacer mi último punto y voy a terminar acá con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a cortar. Voy a anudar acá y tengo que esconder esta hebra. Voy a utilizar mi aguja lanera. No entró. Este hilo es bastante grueso, entonces está así como cuando nos acabamos de levantar. Todo es pelucado. Vamos a intentar pasarlo logrado. Vamos a meterlo por acá y vamos a la parte de adentro. No hace falta cortarlo porque recuerden que esa parte de adentro va a quedar rellena. De esta forma puedo hacerle esto a la taza para que ella coja esa formita aquí. ¿Ok? De esta forma. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a pegarle esta pieza que es el asa. ¿Ok? Yo la voy a pegar acá, justo aquí y aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar mi hebra que dejé larga, voy a meterlo en mi aguja lanera, si se deja, yo sufro mucho para meterla, y voy a pegarla de esta forma. Siempre es bueno pegar el asa donde nosotros hicimos las subidas, siempre queda allí una marquita, entonces yo voy a comenzar aquí, voy a comenzar con esta esquina y me voy a ir a la parte de adentro. Una vez que esté en la parte de adentro, voy a tomarlo de esta forma, voy a subirlo, ¿sí? Se puede ver el rojo como es como un poquito escandaloso para la cámara, es así como fosforescente. Estoy dándome cuenta ahorita. Ok, estoy acá, estoy cosiendo primero la parte de abajo del asa. Ok, primero la parte de abajo. Voy a voltear acá. Ok, ya tengo esta parte cosida, ¿sí? Ahora voy a la partecita de arriba. Lo pongo de esta forma y empiezo a coser la parte. Ahí enganché un punto, ¿sí? Se puede ver. Voy a enganchar el otro y hacia adentro. Ya está lista, ya está pegada. Me falta un puntito acá, estoy viendo. Perfecto. Ok, entonces aquí simplemente remato un poquito. Voy a cortar porque está bastante larga, pero no tengo que ocultarla porque eso va para la parte de adentro. Okay. Vamos a proceder entonces a coser nuestra leche. Yo la hice de leche. Voy a unir la parte que está terminada, la parte del final, la voy a unir con, voy a comenzar a unir con esta parte de acá de la taza. Como este es un color y este es rojo, vamos a tratar en lo posible de coser solo por la parte de adentro. Voy a explicar. Para que no se vea en este borde, porque si no se va a ver feo ese borde.
Y para que quede prolijo, quede bonito, estoy cortando la punta porque estaba toda como cuando nos levantamos. Y voy a meterla acá en mi aguja lanera. Aquí estoy. Como decía, esto es la parte de adentro. Voy a dejarlo allí. Y voy a comenzar por esta esquinita. Voy a coser por los bordes. Ok, ahí estoy. Voy a voltearlo. Y ya va de esta forma. Y voy a coser acá. Voy a meterla acá. Si se ve. En esta parte. En esta oportunidad no voy a coser detrás y delante, sino que voy a coser solamente en circulitos. Aquí voy a meter en el otro. Y aquí voy al siguiente. Siempre por la parte de adentro. ¿Sí? Siempre por esta parte de adentro. Así va a quedar. Fíjense que de este lado no se ve nada. Vamos a seguir al siguiente punto, que es este que está acá. Y aquí voy a entrar en el siguiente. En realidad no hay ninguna regla. Lo que tenemos que hacer es que quede prolijo y que quede todos los puntos unidos. Me voy a parar aquí porque estuve a punto de no ponerle los ojos. Ok, fíjense cómo vamos a hacer para poner los ojos de que queden de una forma uniforme. Según mi asa es la que me va a determinar dónde voy a colocar los ojos. ¿Okay? Yo tengo acá mi asa, voy a meter esto para acá. Yo tengo acá mi asa, ¿verdad? Y yo voy a colocar los ojos, si yo la voy a agarrar de esta forma, sus ojitos deben estar aquí aproximadamente. Entonces voy a tomar mis botones. Voy a tomar mis botones y los voy a coser de la siguiente forma. El primero, no importa dónde lo pongamos, por supuesto en una distancia adecuada, como dije, según el asa. ¿Ok? Yo lo voy a colocar aquí. El segundo sí tiene una forma en particular. Y voy a utilizar este hilo, recuerdan que les comenté. Con este hilo voy a coser los botones, voy a darle sus pestañitas y sus cejas. Voy a utilizar una aguja que es aguja de coser, porque si no, no va a pasar por el orificio del botón. Y voy a enhebrar. Logré enhebrar mi aguja. Le hice un nudo doble. Sí, vamos a hacer que ella enfoque. Ok, hice un nudo doble y voy a irme a la parte de adentro. Voy a colocar mi botón más o menos a una distancia. Vamos a ver, de la asa 1, 2, 3 y en el cuarto. Y por la parte de adentro voy a ubicar, aquí estoy. Y voy a coser mi ojito. También hay ojos de amigurumi. Aquí le llaman ojos con traba, porque tienen una traba en la parte de atrás. Yo no tengo ahorita. Fui a comprar, pero ahorita están muchas cosas escasas. Voy a reforzar mi botón. Viendo que quede derecho. Ok, así está bien. Entonces voy a coser el otro botón. Para poder poner el otro botón y que quede en una distancia adecuada, estos ojitos van un poco separados, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el orificio número 6, allí voy a colocar el otro. Recuerden que no importa, la parte de adentro no se va a ver, eso va a estar relleno. Aquí tengo mi otro ojito y lo voy a coser.
Listo. Ya cosí mis dos ojitos. ¿Me enfoca, niña? Ok. Ya cosí mis dos ojitos. Voy a hacer las cejas. ¿Ok? Las cejas son así como de medio ladito. Voy a comenzar acá un punto. Voy a medir, ¿sí? Y allí voy a meter mi aguja. De esa forma tengo uno. Y aquí mismo voy a irme a una esquinita del ojo para hacer sus pestañitas. Se me enredó. Llegué aquí a la esquina, ¿verdad? Voy a hacer solamente dos pestañitas. Voy a medir de esta forma. Voy a meter acá, no son muy largas. Voy nuevamente al mismo punto, exactamente el mismo. Voy a volver a sacar. Disculpen, tengo algo acá que a cada rato se me enreda el hilo. Y voy a volver a medir un poquito más abierto para hacer la pestañita. Fíjense qué fácil. De esa forma tengo su otra pestañita. Me voy para hacer la otra ceja. Voy a tratar de medir acá. Y la voy a hacer al contrario. Esta la empecé desde abajo hacia arriba y esta la voy a empezar desde arriba hacia abajo. Fíjense que no he cortado acá mi hilo. Y voy a ponerla aquí. Siempre medimos y después metemos la aguja. ¿Ok? Aquí tengo. Voy a hacer un pequeño corte porque se me salió mi aguja. Tengo que volver a enhebrar mi aguja. Estas agujas son complicadas porque son muy chiquititas y mi lana es un poquito gruesa. Así que tras de cámara. Volví. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, dejar su comentario, seguirme en mis redes sociales. Y voy a hacer exactamente lo mismo. En la esquinita del ojo, medí hacia arriba, metí mi aguja, me voy nuevamente a la misma esquina, mido un poquito más hacia abajo, voy a continuar pegando esta parte que es la leche de la taza. Como les venía diciendo, fíjense qué bonito está quedando, muy prolijo por la parte de adentro y no se ve absolutamente nada por la parte de afuera. ¿Ok? Voy a hacer unos puntitos más aquí con ustedes. Como estoy cosiendo en círculos, él se tiende a enrollar. Recuerden, por la parte de adentro voy cosiendo, perdón, hasta tener una abertura, pero de acuerdo para que pueda meter con tranquilidad lo que es mi algodón sintético. Vamos a empezar a rellenar. ¿Ok? Llevo el relleno, voy a agarrar un poco, lo voy a envolver, ¿sí? Aquí lo tengo, y voy a rellenar. Siempre tomando en cuenta de ir dándole forma a mi taza, ¿sí? Que yo vea que no es mucho relleno, pero que tampoco es muy poquito. ¿Ok? Él debe quedar hacia arriba. Estoy rellenando, ya veo que es suficiente y entonces voy a seguir lo que es esta parte, que es la parte de arriba, siempre escondiendo mi relleno hacia adentro. Puedo empujar un poco y sigo pegando mi lechita. También pueden hacerlo de chocolate, de café, lo ponen más marroncito. También pueden hacerlo un color melón, pueden hacer un té de durazno y colocarle su bolsita de té. Aquí sigo tejiendo, fíjense que no se ve nada lo blanco. Para terminar, recuerden suscribirse, darle a la campanita,
seguirme en mis redes sociales, dejar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier video tutorial que ustedes quieran, me pueden hacer el comentario, yo con gusto lo hago. ¿Okay? Muy agradecida con todos, ya somos 720 al momento que estoy grabando este video tutorial. Hemos crecido de una forma increíble. Le doy las gracias a todos ustedes por confiar en mí, por ayudarme en este nuevo proyecto de ser youtuber y de poderles enseñar un poco todo lo que sé. Debido a la pandemia no he podido comprar mucho más material para hacer otros videos tutoriales de artesanía, pero en lo que pueda voy a comprar para hacer otros videos tutoriales de artesanía en general. ¿Okay? Ya estoy llegando al final, estoy terminando, va a quedar preciosa mi tacita. Hoy aquí en Brasil es el día de los enamorados. Hoy cuando estoy grabando este video, hoy es 14 de junio. Estoy terminando. Último punto. Y lista mi tacita. De esta forma he terminado. Puedo terminar metiendo mi agujita por acá por el medio. ¿Sí? Voy a cortar. Aprieto un poquito. Jalo. Y aquí tengo mi taza. Puedo darle mi forma. Miren qué linda quedó. Hermosísima. Lista para recibir todas nuestras agujitas. Transferencia. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial, que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Esperen el próximo video tutorial. También me lo han pedido por mis redes sociales. Tengo un grupo maravilloso de WhatsApp de todos los países. Interactuamos todos los días, ponemos proyectos y de ahí salen nuevas ideas. Si quieren que las agregue a ese gran grupo que tengo de WhatsApp de crochet, se llama Crocheteando con Pasión. Por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y no se olviden seguir al próximo video. Denle la campanita. ¡Chao!